al final cirrosis, ¿verdad? Bueno, les decía o les hablaba de este espacio fisiológico, el espacio de Dice, por donde ocurren todos los cambios. ¿Se acuerdan que les dije que hay macromoléculas que no pasan bien de un lado a otro? Triglicéridos, colesterol unido a su transportador, por ejemplo. Bueno, y de ese espacio de Dice se forman los linfáticos del hígado. Y ahí es donde drenan. Y los linfáticos del abdomen, del sistema intestinal, ¿dónde drenan? Al conducto torácico. ¿Y el conducto torácico dónde va a drenar? En el ángulo yuguloso clave, ¿verdad? ¿Dónde va el ángulo yuguloso clave? La mayoría de los lípidos no pasan a la circulación a través de las venas suprahepáticas. ¿Por qué? Porque son macromoléculas y no se pueden pasar. Y de ese espacio de Dice se forman los linfáticos drenan y van a drenar ¿dónde? Drenan en el conducto torácico. El conducto torácico va al ángulo yuguloso clave en la vena y entonces ahí recién llega la circulación. ¿Sí? Por eso es que más que una triada portal es una coartada, ¿verdad? Porque acá no mencionan nomás los linfáticos, pero también están. Bueno, y si pueden ver esto, miren acá, ¿qué es lo que pasa? Dos cadenas de hepatocitos y entre ellos hay una unión especial llamada desmosoma, y en el medio de la unión de dos hepatocitos se forma lo que se llama el canalículo biliar. El canalículo biliar es que es lo que transporta sales biliares, bilis por sobre todo, bilirrubina y demás, ¿verdad? Agua, colesterol. Y eso va a la vena o viene. ¿Entra o sale? Sale. La arteria y la vena entran, ¿sí? Y la bilis sale. Bueno, la bilis sale. Y entre esas dos trabeculas de hepatocitos se forman los canalículos biliares. ¿Y qué es lo que hacen? Los hepatocitos son muy trabajadores, hacen de todo, ¿verdad? Imagínense nomás, cuáles van a ser sus funciones, por ejemplo. Uno de ellos es la formación de bilis, que es lo que a nosotros nos muestra que es lo más importante por ahí, ¿verdad? Porque lo que en el hígado se produce bilis y se secreta para la emulsión de las grasas. Cosa totalmente errada, ¿verdad? Eso es una de sus funciones, ¿no? Después, el hígado, o sea, los hepatocitos, ¿qué producen? La mayor cantidad de proteínas liberadas al plasma. Produce albúmina, produce globulina, produce fibrinógeno, produce proteínas de complemento que se utilizan en la coagulación, producen factores de la coagulación, los vitamina K dependientes, los otros, la protrombina, que todo produce. Eso es por un lado de las proteínas. Por el lado glicémico, o sea, al lado de la glucosa que hace el hígado, glucógeno, ¿verdad? Y produce también glucosa nueva a partir de otras sustancias, ácidos grasos, a partir de aminoácidos. Entonces también es gluconeogénesis, glucogenogénesis, por ejemplo, ¿verdad? Después, el lado de los lípidos, ¿qué hacen? Mezclan los ácidos grasos con proteínas transportadoras para que mejore la circulación en forma de LDL, en forma de HDL, en forma de triglicéridos, en forma de VDL. Después, desintoxica fármacos. Todos los fármacos que una vez que uno consume llega al intestino y el intestino pasa a la vena. ¿Sí? Porque por el drenaje venoso pasa por ¿dónde? Por el hígado. ¿Y el hígado qué hace? Algunas sustancias, por ejemplo, necesitan activarse para funcionar.
Por ejemplo, el omeprazol. El omeprazol, su forma activa es el esomeprazol. ¿Y qué hace el hígado? Convierte el omeprazol a través de una enzima glucuronidación en esomeprazol y ahí recién actúa. ¿Sí? No es que se vaya al estómago y ya se absorbe. No es así. Se metaboliza por el hígado. No todos. No todos. Bueno, ¿qué pasa? Pero la mayoría pasan por el hígado. ¿El hígado qué es lo que hace? A través de esos citocromo B450 y compañía, ¿qué es lo que hace? Hidrolizan sustancias que no son absorbibles para que puedan ser absorbidas. Conjugan con sustancias, por ejemplo, con albúmina u otro transportador para que se pueda utilizar en los órganos. Y lo que no necesita o lo que termina su metabolismo en el hígado se excreta a través de la bilis, y lo que necesitan de hidrosolubilizarse se hidrosolubilizan y viajan por el plasma y se excretan después por el riñón. Eso hace el hígado, básicamente, ¿verdad? Para no entrar en demasiados detalles. Entonces, es una forma de desintoxicar también el cuerpo. Porque la mayoría de los fármacos, una vez que ingresan, se activan y cambian de moléculas. O sea, lo que se puede utilizar y lo que no, ya va excretando el hígado. Lo que necesita transportarse se transporta, después se elimina por el riñón, la mayoría. ¿Sí? Bueno, eso por otro lado. Después, ¿qué más hace? ¿Qué más? Importante, mecanismo de la bilirrubina. ¿Sí? Produce, o sea, los hepatocitos, ¿qué es lo que hacen? Ellos captan bilirrubina no conjugada, lo conjugan y lo excretan en la bilis, ¿verdad? Después, a través del intestino, vuelve a la circulación enterohepática. Entonces, también interviene en el metabolismo de la bilirrubina, una de las principales funciones del hígado. ¿Verdad? Eso vamos a ir viendo, ¿verdad? Pero esto para ponerlo en el contexto, todo eso pasa acá. No es que solamente produce bilis y ya está. Bueno, no es tan sencillo. Pero, ¿cómo ocurre? A través de la vena porta llega la mayoría de las cosas. ¿Sí? Todo lo que llega al intestino se transporta por la vena porta, van a los sinusoides. La mayoría de las cosas por la sangre arterial, lo que más le llega es oxígeno, glucosa y otras cosas al hígado, y esto, una vez que llegan, van a los sinusoides y ahí se mezclan sangre arterial y sangre venosa, ¿verdad? Hay un espacio entre ellos, el espacio les dice que es por donde ocurre el intercambio entre el hepatocito y los sinusoides hepáticos. ¿Sí? Los sinusoides. Y entonces ahí intercambian todo lo que ya mencionaba, la glucosa, colesterol, bla, bla, bla. A partir de este espacio de dice, después se drena los linfáticos, sobre todo colesterol, triglicéridos y compañía, y esto van a drenar a través de la vena subclavia y pasan también a la circulación, ¿verdad? Y acá pasa todo el resto de las cosas. Bueno, a partir de esto, de esta trabécula de hepatocito, un hepatocito se une a otro hepatocito, se forman los canalículos biliares. Los canalículos biliares, por donde se secretan sales biliares, sobre todo bilirrubina, colesterol, algunas sustancias, por ejemplo, electrolitos, sodio, potasio, cloro, bicarbonato. ¿Por qué? Porque la bilis, ¿se acuerdan ustedes que es una sustancia alcalina? ¿Sí? Una sustancia alcalina. ¿Por qué? Y porque todo lo que viene del estómago es ácido, ¿verdad? Todo lo que pasa del estómago es ácido, llega al duodeno y el duodeno ya empieza la alcalinización. Después, una vez que se pierde la bilis al duodeno también, neutraliza el pH y a partir de ahí se empiezan a absorber las sustancias, grasa, aminoácidos, glucosa, lo que sea, lo que no puede ser absorbido, que es lo que hace la bilis, forma micelas
O sea, le recubre con una capita de agua básicamente para que se pueda ser hidrosoluble y se pueda absorber. Porque los liposolubles no se pueden absorber. Bueno. Bueno, les hablé ya también de las células hito o la célula estrellada. Y básicamente así es como funciona. Si se sabe más o menos cómo funciona, se van a saber cuáles son las alteraciones que puede tener, ¿verdad? Entonces, ahora, esto es más ampliado, así mejor miren otra vez acá. La cadena de hepatocitos, ¿verdad? En un corte, y esta es el famoso espacio del dice, por donde ocurre todo el intercambio, y esto es el sinusoide hepático, ¿verdad? Por donde intercambian sustancias el hepatocito con el sinusoide, ¿sí? Y viceversa. Las células de hito, ¿qué es lo que hacen? Absorben moléculas de grasa, vitaminas, sobre todo vitamina A, D, E, K, sobre todo vitamina A. Entonces, por ejemplo, si hay una hipervitaminosis A, sobre todo, puede ser también una causa de cirrosis. Porque ¿qué dijimos que hacían estas células de hito? Son las células que son proinflamatorias en el hígado, que generan que se empiece a formar sustancia reticular más de lo normal, ¿verdad? O sea, fibrosis. Ellos lo que hacen es formación de colágeno tipo 4 y llaman a sustancia, o sea, a otras células, a las células reticulares, y van a ese lugar y empiezan a formar fibrosis. Bueno, después las células de buffer, que eran lo que hacían, son los macrófagos a nivel hepático, que básicamente lo que hacen es limpiar de bacterias y todo lo demás. Bueno, y entre otras cosas, acumulan grasa también cuando hay hígado graso y eso. En fin, bueno, esto es lo que ocurre, o más o menos lo que pasa. Y miren acá lo que les decía, entre dos hepatocitos, una unión tipo de desmosoma, y en el centro, ¿qué es lo que hay? Canalículo biliar. Canalículo biliar, miren, acá entre los hepatocitos existen transportadores, obviamente tiene que haber para que ingresen sustancias, y también hay otros transportadores a nivel del canalículo que hacen que se secreten las sales biliares ahí adentro. Algunas veces falla ese mecanismo, o sea, hay alguna alteración en estos transportadores, y si no se transporta sales biliares, ¿qué pasa? Hay colestasis. Colestasis significa que el tránsito biliar se vuelve lento, estático. Entonces, a veces hay problemas aquí de esos transportadores y eso causa una enfermedad, por ejemplo, el síndrome de Lewis-Johnson. Bueno, vamos a traer detalles, pero les quiero decir nomás, así van familiarizando dónde están los problemas. Bueno, ya hablamos más o menos de las funciones hepáticas así a grandes rasgos. Ahora hay que saber cómo funciona, y al saber cómo funciona, qué alteraciones nos va a dar. Miren acá. El metabolismo de la bilirrubina es uno de los más importantes que hay que saber. Y si ustedes se recuerdan de este sistema, hígado, vaso, hueso, o sea, médula ósea, y muchos otros lugares también existe lo que se llama el sistema retículo endotelial, ¿verdad? El sistema retículo endotelial es un tejido especializado inmune que se encarga de, por ejemplo, de sacar al glóbulo rojo de la circulación cuando esta ya no sirve, o los que vienen con defectos, ¿sí? Entonces este sistema retículo endotelial, sobre todo la mayor parte en el adulto ocurre en el vaso,
en los niños hasta cierta edad, los bebés, el hígado después va perdiendo importancia el hígado, pero existe todavía allí. Y en la médula ósea están este tejido especializado que se llama sistema retículo endotelial, que básicamente ¿qué es lo que hace? Saca el glóbulo rojo de la circulación una vez que haya cumplido su vida media, 90 a 120 días. O, por ejemplo, en la médula puede ser también que haya una anormalidad en el glóbulo rojo, se llama eritropoyesis ineficaz, o sea, no produce un glóbulo rojo que sea suficientemente apto y se produzca mayor destrucción allí, sobre todo cuando hay déficit de vitamina B12, por ejemplo, o déficit de ácido fólico, que son sustancias que se necesitan para la eritropoyesis. Entonces, la eritropoyesis en ese caso es ineficaz y se destruyen también los glóbulos rojos que se van formando. Bueno, el chiste es de qué es lo que pasa. El glóbulo rojo se desintegra ¿en qué? En hemoglobina y globina, ¿verdad? O sea, en globina y M. Sí. La globina es una proteína, Sí. donde se produce en el hígado, por ejemplo. Se produce en el hígado, músculo, Ya aprovecha. pero que esta globina se vuelve a reutilizar. Sí. Funciona como reserva proteica. Se va otra vez a dónde? Se va otra vez a la médula ósea, se va otra vez en donde hay eritropoyesis sobre todo, para volver a utilizarse. Y este grupo M tiene hierro y protoporfirina. Sufre una reducción por una enzima. El hierro, ¿dónde va? Se va a reutilizar otra vez la médula ósea, sobre todo para la eritropoyesis. Y después quedan los pigmentos, la protoporfirina, que sufre reducción en biliverdina, y la biliverdina al final se convierte en bilirrubina indirecta o bilirrubina no conjugada. Sí. ¿Qué es lo que es esta bilirrubina no conjugada? La Bilirrubina indirecta, una bilirrubina que es liposoluble, no puede viajar por el plasma. ¿Qué es lo que pasa entonces? Y se tiene que unir a una proteína transportadora. ¿A qué proteína? A la albúmina. Entonces, la bilirrubina no conjugada viaja en el plasma unido a la albúmina. Perfecto. Sí. ¿Qué es lo que pasa después? Esta bilirrubina, ¿dónde llega? Hígado. O fígado. Esta bilirrubina llega a los hepatocitos. A través de los sinusoides llega a los hepatocitos y los hepatocitos tienen en sus membranas una proteína llamada ligandina, y estas ligandinas, ¿qué es lo que hacen? Separan la albúmina de la bilirrubina no conjugada. Después adentro, voy a mostrar proteínas I y Z, o ligandinas. ¿Y qué es lo que hace después? El hígado, los hepatocitos, tienen una enzima llamada glucuroniltransferasa, y esta glucuroniltransferasa adhiere una molécula de ácido glucurónico a la molécula de bilirrubina y se convierte en bilirrubina conjugada. Así. Esta bilirrubina conjugada se secreta ¿dónde? En los canalículos biliares. ¿Sí? Porque la bilirrubina forma parte de la bilis. ¿Sí? Después se secreta en forma de bilis, llega a los conductos hepáticos derecho o izquierdo y se secreta ¿por dónde? A través del colédoco. ¿Y dónde va a terminar? En el duodeno. Sí. Vamos a ver acá. Miren, para mostrar nomás, bilirrubina a través de la glucuroniltransferasa. Después se secreta ¿dónde? En el intestino, dijimos, bilirrubina conjugada por acción de las bacterias que hacen oxidorreducción, se convierte en urobilinógeno, y este urobilinógeno se convierte en estercobilina cuando se secreta por las heces. En un 80% se secreta por las heces
y eso es lo que le da el color a la materia fecal. ¿Sí? ¿Qué pasa con ese 20% de urobilinógeno? Recircula, vuelve al hígado. ¿Qué es lo que se llama circulación enterohepática? ¿Por dónde vuelve? Por la vena porta. Por el drenaje venoso. Por ahí no te va a llegar, no va a llegar por la arteria. Entonces, vuelve por la vena porta, ¿a dónde? Al hígado. Al hígado. Pero, el hígado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a volver a utilizar, lo va a volver a glucuronidazar y va a volver a secretar, ¿verdad? Pero existe un 5% de eso que llega al hígado y que el hígado no utiliza. Al no utilizar el hígado, como que es una molécula, al ser conjugado, ya es hidrosoluble, puede circular por la sangre. Y si circula por la sangre, ¿por dónde ya se va a secretar? Por los riñones. ¿Sí? Entonces, toda vez que haya ictericia, porque ictericia es a causa de la hiperbilirubinemia, ¿verdad? Toda vez que la ictericia sea a expensas de la bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta, la indirecta no llega a los riñones, no pasa a los riñones, no va a haber coluria. Y toda vez que sea por aumento de la bilirrubina conjugada o bilirrubina directa, esta sí llega a los riñones, va a haber coluria, ¿ya? Aumento del tono de la coloración de la orina. ¿Sí? ¿Se entiende, vale? Sí. Porque lo intento hacer entender, porque si no, no van a pillar lo siguiente. No es memorizar nomás. Bueno, la bilirrubina no conjugada es esta, la que se obtiene a partir de los pigmentos de hemoglobina. ¿Sí? ¿Es indirecta o no conjugada? Esta bilirrubina no conjugada o indirecta viaja transportado a la albúmina. ¿Sí? Si no, se desintegra, porque el tipo soluble no puede viajar por el plasma. Entonces viaja unido a la albúmina. La albúmina, piensen esto, es una macromolécula. Y el riñón tiene capilares pequeños que no dejan pasar la albúmina, por ende no aparece bilirrubina indirecta o no conjugada en la orina. ¿Sí? Entonces por eso es que no aparece en el riñón, en la orina, no aparece. Pero una vez que la bilirrubina no conjugada llega al hígado, sufre conjugación con un ácido glucurónico, vuelta a la albúmina, y al unirse con el ácido glucurónico ya se vuelve hidrosoluble. Significa que ella puede viajar por el plasma. Bien, ¿estamos bien hasta ahí? Bueno, pero ¿qué es lo que pasa con esta? La bilirrubina conjugada. La bilirrubina conjugada o bilirrubina directa también se llama. ¿Eh? Bueno, ¿qué es lo que pasa entonces en el hígado? Ahora, la bilirrubina se excreta a partir de las sales biliares. ¿Sí? Significa que entonces tiene que salir, no pasa a la circulación directamente, pero va a haber un porcentaje después, vamos a ver. ¿Por dónde se va a vertir? A través del conducto colédoco. Colédoco va a llegar al intestino, la bilirrubina conjugada ya habrá. ¿Y qué va a pasar con él? Va a sufrir proceso de oxidación, reducción a partir de las arterias intestinales y se va a convertir en urobilinógeno. Y este urobilinógeno en un 80% se va a excretar por las heces, se va a llamar estercobilina, ¿sí? Y ese es lo que le va a dar el pigmento, la coloración a la materia fecal.